Saludos queridos hermanos, sean bienvenidos a Enclave de Fe, programa radial de la Diócesis de Ciego de Ávila, un espacio para compartir la palabra de Dios y encontrarnos unidos en la oración. En este 31º domingo del tiempo ordinario, también nosotros somos interpelados por la pregunta de cuál es el mandamiento que guía nuestra vida. Jesucristo es claro en su respuesta. Si la vida del creyente no está apoyada en un amor activo y efectivo a Dios y al prójimo, entonces todo lo demás, incluyendo el culto, queda vaciado de sentido. Nos recordará Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, obispo de Ciego de Ávila, en su mensaje. Acompáñanos hasta el final del programa y comparte junto a nosotros este tiempo de música, oración y catequesis. Queridos amigos, una de las grandes interrogantes que ha estado presente en la reflexión teológica y filosófica que por siglos ha mantenido el hombre es la pregunta por el alma. En la sección de catequesis de este día, Randall Pineda nos invita a reflexionar sobre este tema. Firmes en la fe, firmes en la fe. Todos necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas, porque todos somos frágiles y pecadores. Por esa razón es que constantemente clamamos a la misericordia de Dios, porque solo una fe sincera que nos conduce a hacer la voluntad del Padre, a imitar el amor del Hijo y a dejarnos conducir por el Espíritu Santo, puede producir paz en nuestras almas. Pero, ¿qué es el alma? El alma es el principio vital, espiritual del hombre. Es la causa de que el cuerpo material sea un cuerpo humano vivo. Por el alma, cada ser humano existe ante Dios como individuo inconfundible. Resulta inútil desgastarse buscando pruebas científicas de la existencia del alma, porque no las hay. Sin embargo, no se puede tampoco comprender al hombre como ser espiritual sin tener la certeza de que existe un principio espiritual del ser humano que excede la materia. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Dios es amor, explica con magistral claridad la necesaria complementariedad del alma y el cuerpo en el ser humano con las siguientes palabras: el hombre es realmente él mismo cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima. Si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne como si fuera una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su dignidad. Si por el contrario repudiara el espíritu y por tanto considera la materia, el cuerpo, como una realidad exclusiva, malogra igualmente su grandeza. En resumen, el alma es el principio vital espiritual del hombre y por tanto es lo que hace que el cuerpo material sea un cuerpo humano vivo. El hombre es realmente él mismo solo cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima. Si el hombre pretendiera ser solo espíritu, perdería su dignidad. Y si por el contrario considera la materia como una realidad exclusiva, malogra su grandeza. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él. Caminamos en Cristo,
para dejarnos guiar por la voz del pastor. En clave de fe. Un programa preparado por el equipo de comunicación de la Diócesis de Ciego de Ávila. Acompáñanos. Los 13 preceptos debía practicar. Un pueblo que quería ser fiel a Dios y a su alianza. Y entre tantas lecciones, muchos se inquietan por lo esencial. Viendo como el carpintero dejó sin lugar las conjeturas capciosas de unos saduceos, un legista va a preguntarle al nazareno su parecer. Dime cuál es el principal de los mandatos de la ley. Si quiero vida eterna heredar, dime, maestro, ¿cómo haré? Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y todas tus fuerzas. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto radican la ley y los profetas. Toda la vida del hombre está en manos de Dios. Quien pone en él su confianza no teme endonarse. Él sostiene nuestra existencia, solo Él merece la adoración. Y aunque a Dios nadie lo ha visto, se deja encontrar. Jesús, hermano y maestro, nos lleva a su encuentro. Cuando amamos, Dios se nos muestra como experiencia de eternidad. Y es que quien conoce el amor ha conocido ya al Señor. Quien amando su vida da, la vida eterna heredará. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y todas tus fuerzas. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto radican la ley y los profetas. Amas cuando el bien del otro logras procurar. Amas cuando el bien devuelves a aquel que te daña. Amas cuando al pobre y débil extiendes tu mano. Amas cuando al extranjero tratas como hermano. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y todas tus fuerzas. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo, que en esto radican la ley y los profetas.
Escuchábamos Amarás al Señor tu Dios, interpretado por Javier Bru, que nos introduce al Evangelio de hoy, en el cual se basa el mensaje de Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, quien nos invita a revisar nuestra vida de fe y al cumplimiento del mandamiento del amor para comprobar cuán cerca o lejos estamos del reino de Dios. Por ello te invitamos a leer en la Biblia junto a nosotros el pasaje de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. En tiempos de Jesús, los mandamientos derivados de la ley de Moisés eran un poco más de 600. Por supuesto, todos no tenían la misma importancia, pero sí eran de obligatorio cumplimiento. Por esto, no es nada raro que el maestro de la ley que se menciona en el Evangelio de este domingo, después de escuchar las atinadas respuestas de Jesús a las preguntas tramposas de los fariseos y saduceos, haya querido reafirmar sus convicciones o incluso buscar una nueva luz para su vida como estudioso de la ley de Dios y judío piadoso. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Es decir, ¿cuál es el mandamiento que sintetiza, que lleva en sí mismo la esencia, aquello que constituye el fundamento de los demás preceptos dados por Dios a Moisés? El Señor comenzó su respuesta con las palabras de la oración que los judíos hacían al comienzo y al final del día, tomada del capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Escucha, Israel, una oración que pretendía centrar la atención de los israelitas en todas las intervenciones que Dios había realizado y continuaba haciendo en favor de ellos, su pueblo elegido, y para que no olvidaran nunca ni una sola de esas acciones en ninguna de las circunstancias de la vida diaria, estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado, dice muy gráficamente el Deuteronomio, porque Dios es el Dios que actúa en la historia humana para salvar, y esto es algo que el creyente no puede perder nunca de vista. Resulta que aquel hombre, estudioso de la ley, recibió una respuesta sobreabundante, porque a continuación Jesucristo añade un segundo mandamiento, el amor al prójimo, que, como se deduce de la respuesta final del maestro de la ley, se equipara con el anterior y constituyen ambos el resumen de todos los demás preceptos. Mucho pudiéramos seguir comentando sobre este tema, pero solo quisiera enfatizar la centralidad que para la vida cristiana tienen ambos mandamientos, que el maestro de la ley, desde su perspectiva de la fe judía, hace patente cuando afirma que su cumplimiento vale más que todos los holocaustos y sacrificios, y ya sabemos que el culto en el templo de Jerusalén era para los israelitas el núcleo de su vida religiosa. Queda claro
Por consiguiente, que si la vida del creyente no está apoyada en un amor activo y efectivo a Dios y al prójimo, entonces todo lo demás, incluyendo el culto, queda vaciado de sentido, porque no expresa la realidad, sino una mera apariencia. Que este Evangelio nos aliente, pues, a revisar nuestra vida de fe para comprobar si, en verdad, como le dijo Jesús al maestro de la ley, no estamos lejos del reino de Dios. Como nos recuerda Monseñor, Dios es el Dios que actúa en la historia humana para salvar, y esto es algo que el creyente no puede perder nunca de vista. Su acción se concreta en la medida en que seamos para el prójimo signo de ese amor divino y no aceptemos en nuestro entorno nada que violente o destruya al hermano. En un momento de oración junto a una joven de la parroquia de Morón, pidamos hoy por nuestras comunidades y nuestra sociedad, para que amar a Dios y al prójimo sea el único mandato que guíe nuestro actuar. Oh Dios, tú nos hiciste a tu propia imagen y nos redimiste por Jesús tu Hijo. Mira en tu compasión a toda la familia humana, quita el odio y la arrogancia que nos corrompen el corazón, derrumba las barreras que nos separan, únenos en vínculos de amor y actúa a través de nuestra lucha y confusión a fin de cumplir tus propósitos en la tierra, para que a su debido tiempo todas las naciones y razas te sirvan en armonía alrededor de tu trono celestial. Derrama sobre nuestras comunidades el fuego de tu espíritu, para que fortalezca en ellas el deseo de trabajar en el anuncio de tu reino, y ayúdanos a crear una sociedad cada día más justa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. De mi parte, quisiera transmitirles un mensaje muy sencillo. Jesús los quiere muchísimo. Él sabe mejor que nadie lo que cada uno necesita y Él no nos abandona nunca. Hermanos, la Iglesia celebra mañana lunes 1 de noviembre la solemnidad de todos los santos y el martes 2 invitamos a orar por todos los fieles difuntos en su conmemoración. Queremos también tener una intención especial por los jóvenes que se forman en La Habana para ser sacerdotes, pues el Seminario San Carlos celebra su fiesta patronal este 4 de noviembre. A su vez, nuestra diócesis recuerda la memoria el día 6 de José López Piteira, primer beato nacido en Cuba, fraile agustino, natural de Jatibonico, que murió martirizado en España. Ahora nos despedimos escuchando el canto Quédate con nosotros, interpretado por Romina González. Quédate en los pueblos que gritando piden tu perdón, y en hogares donde no se vive la unión. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con los jóvenes que tanto esperan, siembra hoy el respeto por las vidas
Recuerda, amar a Dios es vivir de Él y para Él. Dios es relación que promueve y hace crecer. Por eso amarlo quiere decir invertir cada día nuestras energías para colaborar con Él en el servicio sin reservas a nuestro prójimo, cultivando relaciones de comunión y fraternidad. La paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodie los corazones de todos ustedes y sus pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Sanarán enfermos las heridas y el dolor.